En esta oportunidad vamos a desarrollar la diversidad cultural, el materialismo cultural, el culturalismo y, por último, tendremos presente lo que significan las representaciones sociales y culturales y la relación con la identidad cultural que venimos conversando. Cabe destacar que la diversidad cultural es algo inminente que es de simple observación a cada una de las personas. Nosotros podemos comprender y podemos observar que somos de comportamientos muy heterogéneos y de que existen en el mundo diferentes grupos de personas con lenguajes, tradiciones, manera de ser, modo de comportarse completamente distintos. Y eso hace que se radique una diversidad. La diversidad cultural se puede ver también adentro de una misma cultura o de un mismo país, como por ejemplo podemos observarlo en Argentina, ¿sí? Donde tenemos diferentes maneras y jergas, por ejemplo, a la hora de hablar en un punto del país y en otro punto. Estos elementos heterogéneos que se observan es lo que hacen que la cultura sea completamente diversa y que dejemos de hablar de cultura y comencemos a hablar de culturas, de las culturas, que son diversas, pero estos rasgos, ¿sí? Hay rasgos que identifican y que diferencian a las culturas. Aquellos rasgos que tienen una cultura de una forma muy particular, que la hace exclusiva, vamos a tomar como que es un rasgo propio para la cultura que la va a distinguir y que la va a representar a ella misma y que a su vez la va a distinguir de las demás. Entonces, a su vez también hay cuestiones, por ejemplo, como las biológicas, donde la cultura somete a la naturaleza, que son iguales e idénticas para todos, pero la forma en la que va a ser sometida va a variar en razón del grupo cultural, ¿sí? Para poder interpretar y llegar a conocer esta diversidad cultural y estos rasgos, ¿sí? Hay dos escuelas principales que se han ocupado de ella: el culturalismo y el materialismo cultural. El culturalismo, ¿sí?, tiene como fundador de la corriente a Franz Boas. El culturalismo se caracteriza principalmente por unir la psicología y la antropología, por poder decir que la personalidad y la forma de comportarse de todos los individuos es producto 100% o completamente de la cultura, que la constitución de la personalidad de alguien es fruto de esta cultura. Entonces, los principales estudios de cultura y personalidad se han dado, ¿sí?, en este campo. El culturalismo también va a decir de que lo racional es lo que se puede interpretar y comprender adentro de la cultura específica, que no podemos establecer algo racional por encima de todas las culturas, ya que cada una de las culturas va a juzgar lo racional adentro de ella. Entonces, el culturalismo determina que cada cultura es completamente independiente e única, genera sus propios comportamientos de sus miembros y se debe analizar desde ahí. Y no la podemos analizar, que sí la podemos comparar con los demás, ¿sí? Y que todas las conductas, ¿sí?, individuales y las modificaciones que se van haciendo son producto justamente de la cultura. A su vez, adentro del culturalismo, luego se empezó a hablar del simbolismo o del sociosimbolismo, ¿sí? En el sociosimbolismo lo representó o lo representa Clifford Geertz. Él lo que va a hablar es que para poder interpretar las culturas, él dice que adentro de un comportamiento específico se representan muchas otras cuestiones y que entonces se une a esta escuela. ¿Por qué? Porque va a decir que toda acción que caracteriza o que todo rasgo que caracteriza esta cultura está representando otras cuestiones más, ¿sí? En cambio, el materialismo cultural es otra manera de mirar y justamente tiene como vertiente un poco al marxismo, pero no es marxista, ya que va a descartar, por ejemplo, una procedencia completamente biológica, ¿sí? El materialismo cultural, sí, es de un antropólogo muy famoso, quien lo representa, que es
Marvin Harris, y lo que hace Marvin Harris es que va a determinar que dice que todo grupo humano y toda cultura busca preservarse, ¿sí?, materialmente y preservar sus prácticas ante todo. Entonces toma del materialismo de Marx las estructuras de la infraestructura, las partes de la infraestructura, la estructura y la superestructura. Y a raíz de esto va a analizar todo comportamiento social y cultural. Entonces él va a decir que en la infraestructura se van a incluir a toda la población, el medio en el que vive, sus recursos, sus accesos, la tecnología, ¿sí? En la estructura va a estar toda la organización económica, doméstica, política, va a estar eh, toda la forma de transmitir la educación, la división del trabajo, y en la superestructura van a estar las cuestiones más ligadas al pensamiento simbólico o a la conducta, como por ejemplo las normas, las leyes y los valores éticos. Eh, También ahí se encuentra la cultura inmaterial, que es conocida como uno lo conoce al arte, a las creencias religiosas, a los mitos, a los ritos, que son comportamientos claves de cada uno. El materialismo cultural lo que viene a hacer es plantear las diferencias en todas las prácticas que hay, ¿sí? Y entonces se diferencia por buscar resolver la necesidad concreta que tienen los seres humanos miembros de, de este grupo o de esta cultura, ¿sí? Entonces se prioriza principalmente en las observaciones, se prioriza en las investigaciones principalmente lo que va a ser la observación y el detalle, y bueno, y cómo esto va influyendo. En razón de las representaciones sociales y culturales y cómo se relacionan con la identidad cultural, bueno, acá podemos decir que pensar en la idea de una representación social y cultural, inmediatamente decimos que sabemos lo que es, pero nos cuesta un poco explicarlo. Bueno, la representación social y cultural, ¿sí?, son todas las formas en las que podemos llegar a comprender nuestra cultura. Cómo yo la comprendo para mí y cómo se la explico al otro, a mi cultura. Cómo yo represento esto que soy. O sea, la representación social y cultural dice ser de lo que el sujeto es y cómo se comporta, cómo se vio influenciado, ¿sí? Entonces tiene que ver con todos los valores, con las ideas, ¿sí? Y que va a permitir plantear un orden, ¿sí?, y la manera de expresarnos. Entonces, esto está completamente ligado al desarrollo y al devenir directamente de la persona, ¿sí? Todo lo que son las tradiciones o las prácticas tradicionales, nosotros las vamos a ver adentro de estas representaciones sociales. A su vez se originan, es clave destacar que se originan y que se transmiten socialmente, ¿sí?, pero que se arraigan en la personalidad. Y muchas veces podemos decir que nacimos con ellas. Y también es fácil identificar las representaciones sociales y culturales en otras culturas y no tanto en las nuestras. ¿Por qué? Porque para nosotros están completamente interiorizadas y enraizadas en nuestro desarrollo. Muchísimas gracias.